From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Hola, bienvenidos a Ciencias Ficción, el podcast, un podcast del país megadiverso, creado artesanalmente y 100% con base de nopal. El día de hoy, como siempre, vamos a estar nosotros dos. Está mi compañero y amigo Memo. Memo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sagrario? Muy bien, hola. Y yo soy Sagrario, y pues el tema de hoy, ¿cuál va a ser, Memo? Pues el tema de hoy es un poco variado. Tenemos varios aspectos que considerar, pero estamos nuevamente en lo que se considera el mes patrio. Acababa de pasar el 16 de septiembre, donde todo el mundo estuvo tomando esta vez su sana distancia, pero aún así mucha gente se reunió a dar el grito. Sabemos que el mes de septiembre tiene toda esta vibra mexicana, todo lo que va el resto del mes. Es más, desde agosto la gente ya está empezando a vender sus banderitas y sus adornos para la escuela. Esta vez no sé por qué, ahora ni siquiera los maestros pidieron adornar el salón. Entonces ya no tenían razones para pedir sus banderitas. Pero pues el tema principal de este tema de hoy va a ser México. Y tú, Sagrario, dime, ¿qué piensas cuando dices México? ¿Qué crees que es lo que te viene a la cabeza? Cuando yo pienso en México, pues pues no sé, pues hay como muchos clichés. Uno podría ser el tequila, pero no sé, creo que de eso no vamos a hablar. El tequila no, el tequila no. También puede ser los cárteles. Ajá. Pero pues tomando en cuenta que tú estás viviendo en el estado de Guanajuato y yo estoy viviendo en el estado de Michoacán, creo que no es una buena idea que hablemos de cárteles. No, y además ahorita ninguno de los dos nos está apoyando económicamente, entonces no tenemos por qué hacerles propaganda. Ajá, todavía no. No lo van a hacer. Y de eso tampoco pues, vamos a hablar, quizás después de carteles, pero carteles científicos. Juego de palabras. Juego de palabras. Y pues lo otro puede ser algo que el mundo relaciona mucho a México y nosotros mismos nos sentimos muy orgullosos de eso, que es el consumo del chile. Ah, sí, ese cómo nos encanta el chile en nuestra boca. Por ejemplo, ¿por qué crees tú que nos gusta tanto el chile? De una vez te voy a decir, mamá, que sí estoy preparada. No estoy preparada para tus albures, pero estoy preparada para escucharlos después, así que no me importa. Yo ya soy una persona madura, así que no voy a estar nerviosa en hablar y expresarme Sobre el chile. como yo quiera sobre el chile. Se hace que muchas cosas no las entenderé hasta que después Lo escuche otra vez y diga, maldito Memo. Sí, creímos que lo mejor para iniciar este tema fue a introducir el chile. A ver qué tal sale todo lo que Igual venga. también se oyen muy como de secundaria tus Sí, ¿qué tiene? De hecho, no hay ningún albur que no pueda ser como de secundaria. ¿Has escuchado a alguien de verdad profesional que siga albureando? Que digas, wow, qué albur tan bueno y profesional. Sí. Bien hecho, licenciado Taboada. Sí he escuchado, pero no voy a decir quiénes. Y bueno, pero también Jefe, pueden ser, ¿verdad? o sea, otras, no, él no sabe nada de eso. Entonces, ¿qué? ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Por qué nos gusta ¿Por qué nos el gusta chile? tener el chile en la boca? Son sencillos, están buenos. Ok. Pues el chile es, primero, pues es una planta que es muy, muy mexicana. Yo antes pensaba que era como, que sí estaba más diseminado el gusto por condimentar los alimentos con chile en todo, al menos en toda Latinoamérica. Y no, o sea, sí se consume en algunos lados pero lo consumen como un condimento exótico. Creo que en el Caribe sí usan un poquito más de chile, pero le dicen ají.
y es muy, muy leve el picor que tiene. Solo en México nos gustó demasiado, de una forma poco esperada, digamos, para la lógica de la naturaleza, porque en realidad el chile es un fruto de la planta que da la planta del chile, y es un mecanismo de defensa para que los herbívoros, los animales herbívoros, no se lo coman, porque pues en realidad es doloroso comer chile. Ah, claro. ¿Ves? Es Porque, que salen orgánicamente y salen sencillitos. y es doloroso porque tiene una sustancia Has dicho que tantas cosas en esa oración. ya no me importa, tiene una sustancia que lo Que que sale. hace es activar receptores del dolor en la boca. En realidad no activa receptores del sabor del chile o del sabor picante. No existe como un sabor picante, sino es una reacción de dolor. Lo que está pasando en nuestro organismo cuando lo consumimos es que comienza a activar estos receptores que le dicen a nuestro cerebro: se está quemando tu boca. O sea, es el mismo sensación que tendríamos si literalmente comiéramos fuego. Entonces no debería ser algo que nos guste, que pues es doloroso. Sin embargo, en México se integró poco a poco desde épocas prehispánicas a nuestra alimentación, y resultó como placentero para nosotros la sensación de alivio a ese ardor, porque luego de que estamos en dolor por estarlo comiendo, el cerebro libera endorfinas, que son sustancias que apaciguan el dolor. Entonces, en realidad somos adictos no al ardor, no Del chile. al, no al dolor, sino al placer del alivio del dolor. Ah, claro. ¿Ves? Es que salen. Sí, No sé, tú tienes... esa fue la explicación de Sagrario de cómo funciona fisiológicamente el chile. Ha sido algo muy interesante porque, sí, como dice ella, ha sido muy característico de la región. De hecho, pues al parecer también ha habido este proceso de domesticación. Es que este proceso de domesticación con el chile, que se refiere a que hemos seleccionado ciertos atributos que nos gustan a nosotros. Imagínenlo como que van al mercado y ustedes ven un chile que se ve bonito ahí, grande, delgadito, bonito. Y dices, ese chile me gusta. Entonces ese es el que vas a agarrar y vas a enterrar en tu propio huertito y vas a empezar a producir. Entonces ese chile especialmente va a tener más chiles de la misma calidad que el tuyo, al punto en el que va a haber un punto en el que va a ser muy diferente del chile original, del chile salvaje. Jaja. Aquí entonces ese es el proceso de domesticación en el que también se vuelve dependiente la supervivencia del chile, de la especie domesticada, de la parte que lo domestica, en este caso somos nosotros. Entonces ha habido varios estudios a este nivel científico que se han visto que hay señales de domesticación en el chile, porque creo que el chile original, el Capsicum annuum, es más delgadito, ¿no? Es más chiquito, es más como forma de bolita, a comparación del que vemos ahorita, que ya es más largo, más delgado en forma de pico. Entonces, creo que pues ya a nivel científico, pues sí se han hecho varios estudios de cómo funciona el chile, cómo ha sido el proceso de domesticación, y que, por ejemplo, el tamaño de su genoma creo que es más o menos el mismo que el de nosotros, o creo que es la mitad de los genes del genoma humano. Depende, creo que de los estudios. Creo que dicen que es la mitad del tamaño del genoma humano. Entonces está como muy curioso de que es uno de los casos en los que ha habido una duplicación del genoma muy, muy curiosa del chile, al punto que tiene este genoma gigante. Entonces, pues sí, es muy interesante lo que es en sí de la historia del chile desde el punto de vista mexicano y desde el punto de vista científico, porque pues aquí, como dice Agrario, somos los que más lo consumen y lo hemos consumido desde varias presentaciones. Lo consumimos, yo por ejemplo, justo ayer hice guacamayas y le puse chilito y estaba muy picoso el hijo de su pinche madre. Le pusimos nada más 3 serranos y no juegues, sí, estaba muy picoso. Tú, por ejemplo, Sagrario, ¿cuáles son tus experiencias con el picante? ¿Te gusta el picante? ¿Qué crees que
nada. Sí, sí me gusta mucho. De hecho, estoy pensando que debemos haber traído como algún dulce de chile o algo así, porque sí, sí me gusta mucho al punto de que sí se me hace agua la boca cuando alguien está hablando como de sus preparaciones, sobre todo de dulces. Yo como y desde siempre comí muchos dulces picosos. Y eso es algo que les sorprende mucho también a los extranjeros, de que los niños consumen chile a través de los dulces desde muy pequeños. Y es algo que se va como adquiriendo también por tu familia. O sea, hay mucha gente que aunque es mexicana y aunque pues está en esta cultura donde a todo le ponemos chile, no lo soporta mucho y no les gusta enchilarse, pero pues viene más la mayoría de las veces en que en su familia no consumían tanto. Entonces es algo que se va aprendiendo, es una tolerancia que vas teniendo con el entrenamiento de irlo comiendo. Yo la vez que más me enchilé fue no hace tanto, hace como unos 10 años, comiendo unas tostadas de patitas de puerco con una salsa de chile de árbol, que es de los chiles más picosos que no puedes como que intuir muy bien cuánto va a picar. Y lo que me pasó fue que no nada más me estaba quemando la boca enchilada, sino que algo que empiezas a hacer cuando te enchilas demasiado es que empiezas a hacer algo que la gente comúnmente dice que se llama picosear, que es que empiezas como a jalar aire, ¿no? Y es como una reacción muy en automático, porque lo que quieres hacer es estarte como refrescando la boca al meter aire frío y que se vaya el calor que está generando. Entonces lo que me pasó a mí fue que empecé a picosear demasiado y al entrar demasiado aire a mi organismo me comencé a hiperventilar y me empecé a marear y casi me desmayo solamente por estarme hiperventilando. Pues me hiperventilé tanto que ya me estaba a punto de desmayar. Pero no podía dejar de hacer esto de meter demasiado aire en mi cuerpo, por más que intentaba controlarlo. Y ya estaba en un dolor, en una desesperación. Estaba enojada, aparte en ese momento iba con un chavo que era mi novio en ese momento. Y estaba enojada con él también, como que, ¿por qué me dejaste comer tanto? Y al final ya tuve que controlarme, o sea, tuve que tener como demasiado control de mi cuerpo para dejar de respirar tan rápido y calmarme. Y ya después de que se controló un poco mi respiración, ya comenzó el dolor horrible normal de estar enchilado en la boca. Sí, fue la peor vez que me he enchilado. Sí, es lo que te iba a decir, Sí, porque pensé que me iba a para morir. decir exactamente, fue hace 10 años. Ese día usaba una camisa roja. Es como que sí tuve que hacer una experiencia muy compleja. Sí. Yo no Ajá, recuerdo tener pero, o sea, fue experiencias tan... demasiado. Ajá. Yo no recuerdo No, tener experiencias tan drásticas, porque creo que tengo esto que se llama autocontrol. Cuando digo, ya está muy picoso, ya ahí la dejo. También creo que en general sí me gusta, por ejemplo, a los tacos al vapor, esos más de sí las inundo así en Chile, es como si fuera un caldo de tortilla al vapor. Pero sí, creo aunque que está muy picoso. ajá, muy picoso. Pero sí me gusta mucho. Es como mi experiencia más picante en la que sí, ese sí de plano sí me vale, si estoy bien enchilado, me lo sigo acabando. Todo me como hasta que no quede nada. Sí, es que también no nada más es como o sea, sí tiene un componente muy importante el estar siendo adicto a las endorfinas que se liberan después, pero además lo relacionas con las experiencias, ¿no? Con los sabores de lo que no era picante, con lo que lo acompañas, de las experiencias que, no sé, que te pueden traer así tipo ratatouille cuando se va hacia atrás en el tiempo, cuando prueba la sopa. Eh, entonces, hay cosas que a lo mejor a alguien, o sea, aunque te guste enchilarte, no todos los platillos con chile te gustan tanto, ¿no? Hay algunos que te gustan más.
a mí la verdad sí me gustan muchos platillos con chile. Y sí, no estoy a gusto si no tiene chile mi comida. Me desespera mucho ¿En que serio? no ¿Por haya qué? salsa. Ya se me hizo agua la boca porque, pues porque sí, porque en mi casa siempre fue así, de Es lo que te iba a decir. Por comer con ejemplo, mucho chile. ¿crees Y mis que hermanos me enseñaron también mucho esto de comer con los dulces con chile. O sea, dulces que ya eran enchilados, ajá, encontrábamos cómo hacerlos más enchilados. O sea, por ejemplo, los tamarindos estos de bolita que le dicen tarugos. les inyectaba salsa? Sí, creo que ya ahora los venden así, pero según mis hermanos ellos lo inventaron, Ajá, que los ponían, o sea, agarraban la bolita del tarugo, le echaban limón, le echaban todavía más chile en polvo o chamoy líquido ajá. y como que lo mezclaban y ya se lo comían así. O las gomitas de chile también les ponían como más chamoy encima. La fruta, o sea, eran cantidades muy grandes de chile la que se le ponía. Creo que ahí sí la estamos regando en el sentido de la nutrición. Por lo regular, la ¿Por fruta qué? es como, come tu fruta para que no te dé hambre, o si tienes hambre, para que no sea algo muy glotón. Dices, ¿sabes qué? Le voy a poner un chingo de chile, del que pica, y aparte le chamoy y salsa. Que tiene Para mucho traer sodio y una azúcar. gastritis de la chingada el resto del día. Entonces, algo que se me hace muy curioso es, ¿no crees que también hay como este proceso de que mientras nosotros estuvimos domesticando el chile para hacerlo relativamente picoso, porque nos gustaba que fuera de cierta manera picoso, que no fuera ni tan sin sabor ni tan picoso? Entonces, ¿no crees que también nosotros al mismo tiempo los mexicanos nos autodomesticamos? O sea, ¿crees que, porque creo que sí debe haber un componente genético, ¿no? Que nos haga que sea, que al momento que nos comemos el chile, pues nos gusta o nos despierta ciertas sensaciones que a lo mejor a otras personas, a otras poblaciones, tal vez no les guste. No, yo creo que no. Yo creo que sí ¿Tú es crees que es algo más general? cultural. Ajá. Es cultural, tú dices, social. Ajá. Ajá, o sea, sí, algo que aprendes desde niño. Porque los niños chiquitos, Ajá. los niños muy chiquitos no les gusta nada el chile. O sea, en todo caso ya vendrían como, si fuera cierto, Predispuestos. como predispuestos a tolerar un poco más. Y no, o sea, es un dolor horrible para ellos y lo van probando de muy poquito, como no sé, yo creo que como cuando empiezan a tener como unos 5 años o 4 años a través de los dulces o De de los la dulces. fruta, con muy poquito chile y eso como que les va gustando el sabor, como no tan, ahí yo creo que no pica tanto, es más, ahí sí es más como el sabor del chile y de la sal con lo dulce y ya poco a poco van integrando más el chile. Porque también hay gente que nunca ha comido chile que sí por el, o sea, no les gusta y sí han mantenido esa dieta de no consumirlo tanto y no lo toleran, no les gusta. Y en otras partes del mundo donde lo han integrado, por ejemplo en Estados Unidos, En que las famosas ahí alitas les gusta, búfalo. ajá, aunque ahí la verdad es que todo lo que he comido de invención gringa con chile no me gusta, como que ellos sí es más como el hecho de nada más que en chile y ya, no cuidan como Pique. tanto el sabor, ajá. Y les gusta mucho la sensación y sí hay gente que tolera muchísimo el picante en Estados Unidos y en Pero es Asia que, también lo consumen mucho. lo que decir, es como más como el chile gringo. Es más como el sabor tipo especias, ¿no? Les gusta mucho como más bien como las especias, más Como como el dejar de sentir fuertecitas. la lengua y ya. Ajá, ya, exactamente, ponerse Ajá, rojos y porque para sudar un ellos es chingo. como la experiencia de estar enchilado, pero no tienen tanto la cultura Unas de enchiladas sazonar verdes. con ajá, de tu chile poblano, del pozole, ¿no? Pues, o sea, no saben, a menos que sí sean chefs que hayan estudiado, no pueden como que aprovechar todo el sabor que puede ofrecer los diferentes tipos de chile que hay. Sí, como que también nada más los comen con ciertas comidas, ¿no? El mexicano como que sí lo aprovecha más en diferentes platillos. Ajá. Está, como tú dijiste, está el pozol, están las birrias, está las enchiladas. Este podcast sí está dando un chingo de hambre, sí está dando un chingo de antojo. Sí es más variado y creo que y a la vez va ligado pues todas estas otras especias y alimentos que también ya estamos acostumbrados a comer los mexicanos, ¿no? Pues el maíz, que también ahí está en duda si también es originario de México, quién sabe. Creo que es También está más muy como de la interesante. región
en general de Mesoamérica, ¿no? No sé la verdad Era del maíz, Mesoamérica. no sé muy bien. Pues Tú dicen deberías saber, tú que... estás ahí en CIMESTAP, ahí Ay, hacen muchas cosas de maíz. sí, hay que ponernos en jaque. De hecho, ahí en el laboratorio hay un chico que a lo mejor dice que viene el origen del maíz, no parece que no viene de aquí, sino que viene de una... que el maíz que está aquí en México parece que ya venía semidomesticado. Sorry, que parece que originalmente viene de regiones de más abajo de América. Ahí todavía andan en duda, creo, que están checando varias cosillas, pero como que originalmente no se domesticó aquí en México. Quién sabe, todavía hay varias hipótesis. Pues sí, es muy curioso porque en general, pues sí, hemos domesticado muchas plantas, nosotros lo que es el maíz y pues el chile, que son los que básicamente se convirtieron en la base de toda nuestra alimentación. Sí, hay muchos alimentos que asociamos o incluso especies que asociamos a México y pensamos que son nativas de México, pero no son. Algunas otras no sabemos que lo son, pensamos de hecho que son de otros lados y sí son mexicanas. Y hay otras que no se originaron en el área, pero que han sido más explotadas o domesticadas y luego distribuidas a partir de un centro más pequeño como en México. Entonces eso nos habla ya también de otra cosa, que es lo de endemismo y especies Otro endémicas y concepto. especies nativas. Que bueno, ¿qué nos explica esto del endemismo? Nos explica justamente dónde están ciertas especies, dónde están localizadas en ciertas regiones del mundo. O sea, cuando decimos que seguramente lo han escuchado mucho, cierta especie es endémica de México o es endémica de Guanajuato, es endémica de América. Entonces, lo que quiere decir eso es que esa especie es nativa y localizada en una parte de donde digas que es endémico y no en otra parte del mundo, o no en varias partes del mundo, como a las especies a las que se les llama cosmopolitas, como las cucarachas, por ejemplo, que sí están en todo el mundo. Y especies endémicas de México, pues tenemos varios ejemplos que también son como muy sonados cuando se quiere hablar como de la riqueza de las especies del país. Por Sí, porque ejemplo, a pesar de lo que se suele hablar, pues México siempre se ha caracterizado por ser de los países que tienen mayor riqueza en animales, ¿no? O sea, que están como México, país megadiverso. México, país megadiverso, eso se ha vuelto un chiste entre la comunidad biológica. Básicamente, si eres alumno de licenciatura, tu tesis empieza con México es un país megadiverso. Cualquier exposición debe empezar Cualquier así, ¿no? exposición. Sí, pero vas a hablar de vectores, sí, Sí, pero sí, sí, sí. voy a dar un contexto de la megadiversidad del país. De vectores que hay aquí en México. Vectores biológicos, ¿Eh? infecciosos. Entonces, pues sí, aquí en México, pues creo que es de los que tiene más, está en el quinto de más reptiles, en el tercero o cuarto de aves, creo. Entonces sí son de las especies, perdón, estos de los países que se encuentran beneficiados, porque pues para empezar, México, o sea, siempre se nos olvida que México es un país gigante, ¿no? Como que hasta se nos olvida que geográficamente somos bien imponentes, porque como que no medimos la magnitud de verdad del país, que está desde la zona desértica, los estados más grandes. Por ejemplo, en Guanajuato es un estado chiquito, pero sí, de todos modos tardas un buen en cruzarlo. En general tiene muchos ambientes, pues tiene selva, tiene desierto, tiene selva y desierto, y selva Está y desierto. chido, está chido cuando, pues sí, porque puedes ver varios ecosistemas y varias especies sin irte tan lejos bueno, sin salir ya del país. Pero sí, como dices, sí está medio gacho cuando quieres visitar todo tu país, ¿no? De repente los gringos sí es como que, bueno, no solo los gringos, cualquier extranjero. Te conocen, eres mexicano y es como que, qué chido, puedes ir siempre, no sé, a Cancún, a Los Cabos, ¿no? Y yo así de, pues no, No, porque está de la vivo chingada. en el centro. Eso pues no está tan chido de que en otros países, en otras regiones del mundo sí pueden ir en un par de horas o en poco tiempo a varios países, también en Sudamérica, pero aquí pues
muchas veces es más conveniente irte a otro país y a veces más barato que irte hacia el sur, bueno, algún extremo de donde vivas en México. Nosotros en las prácticas, una vez ya como profesora, me tocó llevar a los alumnos a Chiapas y nos fuimos en camión de Guanajuato a Chiapas. Saliendo en la mañana porque el camión no puede salir después de las 5, de acuerdo a las reglas de transporte de la universidad. Sí, fueron bastante horas, muchas, estuvo bien padre. Fueron, Sí, fueron casi no suena incómodo. creo que fueron 21 horas del camión. Uh-huh. Sí, pues yo también igual en la universidad hicimos un viaje a Coahuila y también yo creo que nos echamos unas... ¿Se fueron en camión? No, o sea, en una tipo pecerita, en las Splinters. Es peor. Porque hay menos espacio. Ajá. Vas ahí oliendo a todo mundo. Son fueran como 16 horas, creo 17 horas hasta Coahuila. Entonces, sí, no es como. Y allá te dicen, ay, pues Alemania está aquí a 2 horas. Ay, chica. 2 horas está aquí otra ciudad más cercana. Entonces, sí, como que no dimensionamos a veces el tamaño de verdad que tiene México y que tiene una gran variedad de climas y condiciones, tiene temperaturas y corrientes que las dos entradas de agua, que es el Golfo de México y el Océano Pacífico. Entonces, pues sí, todo esto lo hace en realidad una zona muy rica en especies, tiene muchas temperaturas, tiene muchos, al mismo tiempo de que da lugar a que se realicen ciertas interacciones entre animales, pues hay múltiples parásitos, hay múltiples insectos. Esto da lugar a que se vuelva muy rico en especies. Entonces, y a final de cuentas también fue útil para hacer agricultura. Entonces, aquí hay mucha agricultura. Aquí hubo mucha domesticación de muchas especies de plantas. Entonces, pues sí, se nos ha visto como caracterizado por todo este tipo de regiones, de que la gente viene, de hecho mucho extranjero científico viene aquí a México a hacer sus muestreos de animales, ¿no? Se ha tocado que muchos dicen, es que yo fui a México a agarrar unas 100 hormigas y me regresé. Y allá las Mariposas monarca. Mariposas monarca, ajá, exacto. Sí, como que sí se presta mucho, al menos a nivel de ciencia, pues sí, México se presta a que la gente venga aquí a estudiar. Por ejemplo, me acuerdo que en una plática que dieron en el Congreso de Ecología del año pasado, por lo mismo, vamos a ponernos un poco políticos, por cuestiones del muro, se estaba perdiendo diversidad de lo que era en la frontera de México, porque pues el muro ya estaba impidiendo que hubiera el paso de especies que bajaran en ciertas épocas del año. Por ejemplo, había unas tortugas que ellos estaban encontrando que ya estaban empezando a atascar entre los barrotes del muro, porque ellos, era una especie de tortuga que bajaba de Estados Unidos, ponía sus huevos en unos lagos, unos riachuelos aquí en México, y se subían de nuevo. Pero al subirse era cuando se apareaban. Entonces, ya no estaban bajando o ya no estaban subiendo, entonces ya no bajaban para dejar sus huevecillos y algunas ya no subían para irse a parear. Entonces estaban empezando a reducir las poblaciones de estas tortugas. Y también creo que los osos obviamente, esos está más cabrón que vayan a pasar por entre los huequitos del muro, ¿no? Entonces, pues sí se va perdiendo toda esta diversidad que tenemos en México por cuestiones, pues un poco políticas. Sí hemos descuidado mucho las especies desde distintos puntos de vista, tanto por nuestra forma de vivir, por nuestro estilo de vida. Al final de cuentas, creo que somos de los países que sí tienen como más cantidad de gente, ¿no? ¿Qué será? ¿Que somos como 130 millones de personas? No, yo la última vez que los conté, ayer, éramos, sí, alrededor de, yo me acuerdo, 120 y algo millones. Sí, claro, tú los contaste, te creo. Sí, entonces, sí, creo que también por eso en algunas se volvió como un icono la mariposa monarca de estos movimientos antiseparatistas de la frontera, ¿no? De poner tantas trabas al flujo de las especies, no nada más pues de la humana, sino que se afecta a las demás. Y pues la mariposa monarca, pues al ser una especie que
que es migratoria, se convirtió como en estandarte de esos movimientos. Está padre. Lo cual Y es de irónico otros... porque es de las que menos le afectan, ¿no? Es como de, ah, ya hay un muro allá abajo, aquí ya no puedo casar. Sí, pero pues por eso así como que es la representante, ¿no? Bueno, bandera, nada más. Chida. Pero pues hay muchas especies endémicas o nativas del país que son como, se han vuelto justamente como banderas, se llaman especies bandera las especies que se utilizan como para, digamos, para llamar la atención, ¿no? O sea, a lo mejor sabemos que puede haber una especie de un insecto, no sé, un escarabajo que hace alguna función de descomponer materia orgánica, o sea, que es muy importante para el equilibrio del ecosistema, pero no lo vas a poner como salvemos al escarabajo tal, porque la gente pues no va a reaccionar tanto como si pones, por ejemplo, a la vaquita marina o a especies que no son como más bonitas a nuestra percepción humana. Y entonces algunas de estas especies han sido bandera de estos movimientos y precisamente porque son endémicas o son muy localizadas de México, como la vaquita marina, el ajolote, que se ha vuelto muy popular en los últimos años, creo. Sí, hasta lo quieren Hay poner en como en los todos billetes. lados. Eso sí estaría padre. Pues sí, pero pues, hay especies más chidas que irían en un billete. Pero es que está bonito, o sea, ese es Ajá. como el hecho de que nos gusta porque se ven bonitos estéticamente. Cacomixtle también creo que el cacomixtle no es endémico de México, pero sí de la zona que era, bueno, de Norteamérica. Ajá. Eh, no sé, ¿tú tienes alguna especie endémica de México que sí te guste mucho? Como tal, creo que el que sí me Sí, ¿no? gusta el... ¿Eh? No, ninguna. Me gustan más las especies gringas. Están más chidas. La- Sí, bueno, pues en el general cóndor me andino. gusta el águila, pero la del logo de Estados Unidos, No, la de específicamente México. esa. No, en general creo que pues el lobo mexicano, en general siempre me gustan todo este tipo de animales como que se ven como más feroces. El lobo mexicano pues sí me gusta. El ajolote, pues no soy niña como para que diga, ¡ay, qué bonito! Se me hace como Ay, muy... Imagínate yo andar ahí como, ¡ay, qué bonito el ajolote! ¿qué tiene? O sea, puedo decir que está bonito, pero no es como que sea una conversación seria. Es como de, oye, ¿y por qué decidiste trabajar con el ajolote? Ay, es que está bonito, míralo nomás. Mucha gente sí decide trabajar con las especies que trabaja porque Porque están son bonitas, bonitos. Sí. porque les gusta mucho. Sí, y luego el ajolote pues, se volvió también muy importante en biología, ¿no? Porque pues tienes, pues la gente no sé si sepa, pues tiene esta característica de que puede regenerar sus partes, sus manitas, su colita, creo que hasta cierto grado el corazón, no me acuerdo. Hay gente ahí igual en el CIMBERSTAB que lo está estudiando. También se volvió muy interesante porque tiene un genoma, creo que como de 30 gigapares de bases, creo una cosa así. Esto quiere decir que es como 10 veces más grande que el genoma humano. No me acuerdo si es 10 veces o 3 veces. No me acuerdo bien el dato del genoma humano, del genoma del ajolote, pero sí tiene un genoma muy, muy gigante. Entonces, también por eso es que se volvió una especie como muy interesante desde el punto de vista biológico. En general, las salamandras mexicanas y las salamandras en general tienen esta característica que tienen genomas muy, muy gigantes en comparación al humano. A mí siempre se me ha hecho muy interesante, ¿no? Porque al final de cuentas es como, siempre asumimos que somos como lo más chido que hay aquí en el planeta. Y luego como mexicanos que tenemos un ego infundado, por alguna razón. Se me hace curioso cuando encuentras así que tienen estas especies con genomas gigantes o con montonales de genes y es una cosa chiquita, así toda curiosita, bonita. También otra cosa padre del ajolote es que, del cual también se tiene mucho interés cuando se estudia la parte de evolución, es que tienen una característica que se llama neotenia, Yo tenía, sí. que tiene que ver con que significa que las especies, la fase adulta de una especie tiene características que son consideradas larvales de sus ancestros. Por ejemplo, el ajolote ya en una especie perdón, en una fase madura, tiene todavía las aletas que son solamente de las larvas de Sí, sus ancestros. de las fases de infancia.
Ajá. Y ya se pueden tener madurez sexual, pero pareciendo todavía como si fueran larvas. Entonces Como un Chabelo hecho animal. eso, ay, qué feo, Chabelo es pero, un genio andante. Tiene y desarrollado eso caracteres genera, sexuales con caracteres infantiles. ay, no, ya rompiste bueno, a mí la verdad nunca me ha gustado el ¿Chabelo? personaje de Chabelo, No, a mí no, tampoco. Es muy raro. Más es cuando muy te lo raro. pones a rever en la actualidad. Ajá. Dices, wow, qué incómodo me estoy poniendo. ¿Por qué, ajá, ¿por qué le dieron tanto espacio a ese señor? ¿Por qué dejan que se acerque ese niño tanto? Entonces esto pues lleva a nuevas, se llaman novedades evolutivas, que cosas como esta dan origen a nuevas formas o a nuevas formas de vida en las especies. Y que tiene que ver en realidad, o sea, suceden por una alteración principal, generalmente en algo del sistema endocrino, algo de las hormonas, en esta nueva especie que permite que conserve esas características larvales, pero también ya tenga las características Sexuales de reproducción. sexuales para poderse reproducir. Está muy padre por muchas partes el ajolote, no nada más porque está bonito. Sí, y aquí creo que nada más está en el lago este de Xochimilco, ¿no? No sé, bueno, sí, se supone que sí. Creo que de hecho ahí se originó la especie, o sea, esa Sí. sí se originó ahí. Pero yo una vez escuché, no sé si sea cierto, que sí hay algunas especies, variantes de estos amistomas en otras, que se extendieron a otras partes, a otros lados de México. Ambistomas es el grupo del que pertenece el ajolote. Ajá. Pero probablemente llegaron ahí de manera artificial, o sea, seguramente los humanos se los llevaron para allá, pero ya están en algunos lagos de otros, bueno, lagos o ríos de otros estados. Por ejemplo, de Guanajuato, sé que había personas bueno, alguna vez fuimos a la Sierra Gorda, al área natural protegida del norte de Guanajuato, y había personas que iban ahí a cazar ajolotes. Bueno, personas de los pueblos de ahí. Y entonces, si van ahí, pues es que sí los A han visto. cazar ajolotes. Era Uh como -huh. una onda mística, era como diversión. Yo creo que los vendían. ¿Sí? Uh A los -huh. Y brujos no o era como... algo místico. No, creo que sí los tomaban, los cazaban para venderlos, pues ya con diferentes fines. Sí, No creo que fueran para consumo. sí, porque está raro, ¿no? Sí, suena como, vamos a cazar ajolotes. Sí, no hay tele. Sí, entonces sí se vuelve curioso porque tenemos muchas especies aquí que son mexicanas que las ignoramos como hijos agrarios. O sea, por ejemplo, también hay muchos murciélagos que por el hecho de que están feos, hay unos que están en extinción o no ni siquiera los hemos estudiado porque están feos. Nosotros preferimos exterminarlos, a pesar de que tienen funciones muy importantes en lo que son en los ecosistemas. Es como, no sé si una vez hay un ejercicio, hay una página en internet, si a la gente le interesa, se podrán poner los enlaces en la descripción del video, en la que te pone distintos animales, ¿no? Te pone a jaguares, te pone un panda, te pone koalas, o animales como que son característicamente bonitos, y junto a esos animales, pues animales característicamente feos. Entonces tú decides cuáles quieres salvar. La pregunta es, algunos de estos animales están en peligro de extinción, ¿a cuáles salvarías? Entonces la idea es que la mayoría de la gente salvan a los bonitos. Y cuando te dice, la regaste en tu respuesta, porque este animal ni siquiera está en peligro de extinción o no es tan importante para el ecosistema. Entonces, sí hay como esta idea como vista agrario. Tenemos estos animales que son muy bonitos, que se nos hacen tiernos, entonces nos enfocamos en esas especies. Y sí ha habido artículos, ha habido estudios que dicen que el ser humano como tal se interesa en especies que están más cercanas evolutivamente al humano. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, ¿qué quieren que mate? ¿Este perrito o esta serpiente? Entonces, la gente por lo general no va a decir que el perrito, ¿no? La serpiente. Pues porque sí tienen estas características como más íntimas, más estrechas con el hombre. Entonces, pues, sí tiene el hecho de que un animal se vea bonito, sí se ve, sí influye mucho en lo que va a ser la historia de vida del mismo animalito. Sí, y ahí últimamente seguramente han visto muchos grupos que están enfocados a hacer mucha divulgación
a proteger a los murciélagos, sobre todo después de la mala información que hubo por la diseminación del COVID, del, del coronavirus, a través de los murciélagos, que en realidad fueron muchos factores y en muchos lugares, o sea, si de por sí los murciélagos estaban como estigmatizados a que son del diablo, malos, o que chupan sangre, o que se comen, no sé, cualquier otra cosa. Y ahora con eso de que no, pues son los dispersores del coronavirus, sí hubo mucha, yo creo que todavía hay mucha aversión a ellos y personas como que intentan, muchos grupos sobre todo pues de biólogos intentan quitar esta idea y lo están haciendo más que antes y pues está bien porque, sí, como decías, los murciélagos son parte muy importante de la como son polinizadores, son dispersores de semillas y en realidad pues son muy poquitas las especies que sí son hematófagas, o sea que sí chupan sangre y son muy poquitas y chupan muy poquita. Con poquita sangre ocupan, o sea, ya con eso alimentan al Señor de las Tinieblas. O sea, sí son peligrosos como cualquier mamífero silvestre porque pueden transmitir varias enfermedades como la rabia, por ejemplo, pero es muy poco probable que un murciélago quiera que un murciélago ataque a un humano, ¿no? Por lo regular están huyendo y están escondiéndose y es muy raro que lo hagan. Sí, imagínense, gente, ustedes son mínimo en promedio un humano de 1,60 y así un murciélago como de unos 20, 30 centímetros y ustedes son los que corren. Y ustedes se supone que son la especie dominante intelectualmente al menos. Sí, ya no le hagan nada a los murciélagos. Hay algunas especies, como mencionábamos, que no necesariamente se originaron, bueno, sí se originaron la especie en México o no son exclusivamente endémicas de México, pero que son muy asociadas a nuestro país y porque se distribuyen también aquí o se domesticaron aún más, como por ejemplo el jitomate, el chocolate, básicamente todo lo que termine con ate. Jitomate, chocolate, aguacate, el cacahuate, que se hicieron muy importantes para todo el mundo, para la gastronomía de todo el mundo, pero en realidad se las llevaron de México o de algunas otras partes de Latinoamérica. Pero, por ejemplo, el cacahuate es muy gracioso que seguramente si le preguntan a la mayoría de las personas que le pregunten ¿de dónde sale el aguacate, del cacahuate? Muchos van a decir que es de Asia, de China o de la India. Porque lo asocian a los elefantes. Sí. Así de mucho ha influido la televisión en nuestras vidas. Y yo lo he hecho este ejercicio de preguntarle a mucha gente y sí, o bien si dicen México, sí lo dudan, se dicen México o, espérate, o la India, ¿no? Y si les preguntas por qué dicen algún país asiático, te van a decir que por los elefantes. Cuando seguramente es lo último que come un elefante. No sé cuántos cacahuates necesita para comer un elefante. Pero pues se hizo popular en la televisión de que a los elefantes del circo les dan cacahuates porque pues es lo que se vendía en los circos como botana. Y por eso no puedes culpar a la gente de que tengan la percepción de que el mexicano es como Speedy González. Nosotros mismos contestamos que el cacahuate sí, era de la India. Y en realidad yo busqué y el cacahuate se originó al parecer en Bolivia. O sea, las primeras especies silvestres ahí, pero prosperó más en México. Y pues tiene Qué bonita tierra, qué hermoso suelo, mi patria, mi país. Creo que significa cacao de la tierra o algo así, el nombre del cacahuate. En otros países se le conoce como maní. Yo pensé que esa palabra era como muy española y no, es una palabra también caribeña de los indios taínos, maní, igual que ají. Y el jitomate, que también el significado creo que tiene que ver como algo del ombligo, como por
patita que tienen los jitomates, que solo en Ajá. México le decimos jitomate al tomate rojo. Yo no sabía eso y Sigue sin sí me aplicarlo. llegaron a, sí me llegaron a hacer como mucha carrilla otras personas que no eran de México. Qué curioso que le dicen jitomate. Y decía, pues así se llama. Pero no, solo nosotros le decimos así. Y tomate. Todo el mundo le dice tomate rojo. Ajá. Y aquí es como que Siento si que en decimos algún tomate, momento hubo una contracción ahí, en algún momento, como el rojitomate. no, creo que tiene que ver eso La etimología. del ombligo, ajá, etimología náhuatl, tenía que ver como lo de hit al principio tiene que ver con lo de el ombligo como un tomate con ombligo, algo así. Ajá. Y el chocolate, que también está en varias partes de Latinoamérica, pero pues los españoles se lo llevaron principalmente de México. Nueva España. También a veces de la Nueva España, ajá, su nombre tiene que ver como con el sabor que aportaba a la bebida que se hacía con el chocolate, que era, perdón, con el cacao, que es agua agria, el significado del chocolate. Ah, eso yo nunca sabía, no sabía qué significaba agua Uh-huh, agria. uh-huh. Sí, porque el chocolate en realidad es la preparación del cacao con el agua. Es la metodología, Ya, ¿no? ajá, pero el choco creo que es agrio o amargo y atl tiene que ver con agua. Agua. Aunque hay otras, como siempre, ¿no? Hay otras versiones de que tiene que con otra etimología, no náhuatl, sino maya, significa otra cosa, no me acuerdo qué, pero esa es como la más popular. Mexica, ¿no? ¿Qué? O sea, dijiste maya o náhuatl. No, es que hay otra etimología que es maya, Ah, ok, ok. no náhuatl de los mexicas. Oye, pues Y esa vienes tiene bien otro significado. preparada con tus etimologías náhuatl y tus especies endémicas. Yo he dedicado mucho tiempo a perder el tiempo de forma más o menos proactiva, Ajá. productiva. Esas veces que dices, ¿de dónde son los cacahuates? Y luego, y el jitomate y el chocolate. El que Y estás en pues la Wikipedia verdad a sí las me 5 gusta de la mucho. mañana. Ajá, sin poder dormir. Evitando hacer otra cosa que sí es necesaria. Productiva y urgente. Pero sí. Sí, yo, por ejemplo, yo no sabía muchas de las etimologías que manejas, pero pues sí, en general la mayoría sí todavía tienen estas terminaciones que tú dices ate, atu, que siguen en la raíz de todo este origen de las palabras náhuatl que todavía están muy influyentes en nuestro idioma. Eso me hace curioso que Y está todavía muy no chido que se haya llevado internacionalizado. internacionalmente también el nombre, ¿no? Sí, Al menos chocolate sí se mantiene en la misma raíz, ¿no? En todos lados, sí, sí, sí. creo. Lo raro es que sí, ya de plano ya no tiene nada que ver con el origen del chocolate. Ahora es la madre más dulce que agria. Sí, ya en Europa lo hicieron más postre que otra cosa. En Estados Unidos más Pero, azúcar que nada. ajá, pero pues sí, está padre conocer cómo salió de aquí y cómo se fue distribuyendo por medio del movimiento humano. Ah, pues sí, como ven, ya hemos abarcado lo que son dos temas importantes, lo que son principalmente una de las características de México, pues es el chile. La segunda, pues son todas estas especies, todos estos animales y comidas que son clásicas de México. Como dijo Sagrario, pues tenemos el cacahuate, el jitomate, tenemos el chocolate, que pues muchas se volvieron básicamente parte primordial de lo que son de nuestra alimentación. Tenemos básicamente lo que yo dije, cacahuate, jitomate y chocolate, todos están en el mole. Entonces, sí se volvieron muy importantes. Entonces, es parte de la temática que estamos manejando, que son cómo es México percibido a través de lo que es el mundo. Para continuar un poco con esa temática, vamos a iniciar con la segunda parte, que es cómo percibes a México a través de la ciencia. ¿Cómo ha percibido la ciencia a México? Entonces, Agrario, tú dirías, ¿cuál fue tu primer acercamiento? O sea, tú eres esta niña que viene bajando del cerro con tus guaraches. Llegaste, te dieron tu lunch por parte de las cafeterías de tu escuela.
ese primer día de clases y te entregaron tu paquete de 10 libros de la SEP, todos muy bonitos, con pinturas rupestres, con conocimientos que hoy en día se pueden decir dudosos sobre su verdadera representación. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con la ciencia? Pues sí, yo creo que el mío fue desde un poco antes, o sea, lo diré de broma, pero En el vientre. sí fui a la, no tanto, sí fui a una, no una primaria, un kinder rural. O sea, yo ¿Ya vivía ves? en una parte más como pues, de ciudad, entrecomillado. Ajá. Más, sí era como muy barrio, pero el kinder, mis papás decidieron que lo tomara y lo fuera a hacer en una comunidad rural, porque mi papá era profesor de primaria de un rancho de Irapuato que se llama Cuchicuato. Y entonces en Irapuato, o sea, en la ciudad, no había nadie que me podía recoger a las 12. Todos tenían cosas más importantes que hacer, aparentemente. Entonces, la solución de mi papá fue, pues, la llevo al kinder del rancho donde yo trabajo. Y hice mi preescolar, mi educación preescolar rural. Estuvo bien padre, sí aprendí muchas cosas. Me modificó mi forma de hablar. Porque pues yo tenía 4 años. No, eso es más de la ciudad, de ¿Sí? Irapuato. Pero en el rancho sí hablaba muy con cosas muy rurales, porque pues los niños eran de ahí, yo tenía 4 años, yo pensaba que así se debía hablar. Entonces regresaba a mi casa y mis hermanos se reían de mí, porque llegaba diciendo cosas como, Ancina, no, vamos a jugar, porque pues yo pensaba que esa era la forma correcta de hablar, pues todos los niños lo hacían, ajá. Ya después me tuvieron que explicar que esa era la forma en que se hablaba allá, que si no quería que se burlaran de mí ya cuando entré a la primaria, tenía que hablar de otra manera. Que llegaste y viste, ¿y aquí Pero, no hay vacas? ajá, sí, aquí sí hay baño. ¿No Sí nos que nos sentamos enseñaron en a los hacer puerquitos mientras nos dan la nos, clase? nos enseñaron a hacer una letrina en el kinder, porque muchos niños no tenían baño. Sí, claro. Entonces nos enseñaban a hacerlo. Entonces ahí sí Oye, sí conocí eres bien muchas útil en la cosas. vida rural, o sea, yo te podría tumbar ahí por ahí en un cerro y sí regresas viva. Ajá, pues al menos sabría dónde hacer del baño dignamente. Y estarías diciendo Ancina, Eh, mero. entonces ahí mi papá me enseñaba, pues como en el rato entre que me llevaba al kinder y regresábamos a la casa, pues íbamos viendo muchas cosas que no se veían tanto en la ciudad, pues sí, como vacas, o sea, vacas pariendo, las chivitas, todo eso. Entonces mi papá me hablaba mucho sobre, pues, sobre lo que se veía después típicamente en la materia que creo que ya no existe, que se llama ciencias naturales en la primaria. Ciencias naturales. Y como que me metió esta curiosidad de saber más sobre los animales, me intrigaba mucho por qué hacían las cosas, sobre todo cuando veía a las chivas o a las vacas o a las yeguas embarazadas, yo tenía como muchas dudas así de cómo se está formando allá adentro un caballo, ¿no? Y ya mi papá me explicaba más o menos. Y tenía la fortuna de que tuve muchos hermanos mayores, entonces todos tenían sus libros y aunque yo apenas iba en primero aprendiendo a leer, pues agarraba sus libros y los veía todos. Y me acuerdo que me clavaba mucho en el libro de ciencias naturales porque te explicaban de una forma pues muy padre, muy entretenida para entretener a un niño de primaria, toda esta parte de la biología del desarrollo. Y yo sé que esto ya va a sonar muy político, pero creo que eso influyó mucho en que para mí nunca fue un problema toda esta discusión del aborto y de dónde sí es o no un embrión, una persona, porque yo lo vi pues desde 4 o 5 años en esos libros que no tenían tanta censura, no sé si la tengan ahorita o no, Sí, ya, pero estaba muy bien planteado y me acuerdo, no era mi libro, era de mis hermanos, desde la fecundación y te iba explicando de semana a semana todo lo que estaba pasando con el embrión humano y en comparación con otros animales, sobre todo el desarrollo del sistema nervioso. Y ya después, pues creo que sí, esos fueron mis primeros acercamientos y lo que me gustaba más de
de las materias, era mi materia favorita, ciencias naturales y biología. Que biología se convierte en la secundaria, ¿no? O sea, tengo entendido que Ajá. yo recuerdo que era conocimiento del medio al principio, o libro integrado, una de esas dos. El Y libro después integrado. se convierte en ciencias naturales. Ujú. Y creo que ya los libros de quinto y sexto era como de, vamos a hablarles un poco de los animales, de cómo es la célula, y los últimos 10 capítulos va a ser sobre sexualidad. Entonces, Ujú. sí, no estaban tan censurados. Yo también me acuerdo Tabú. que ciencias naturales era de las que más me gustaban. Ujú. Siempre me gustó lo que fue la historia y ciencias naturales. Mis libros de español y matemáticas de la SEP, yo sí los tenía todos rayados de dibujos. Los de historia. Sí, los de historia les ponía bigotes, a los que no tenían. Yo también, ¿ves? Era Éramos igual. visionarios a lo que ahora están haciendo los grupos feministas, rayando. Sí, yo Éramos me acuerdo feministas que y no nos dimos cuenta. mi papá me regañó muchísimo una vez que vio mi libro y tenía a Benito Juárez todo rayado, con cuernos y con bigotes. Me dio una Y no cátedra de sabíamos que sí era la verdadera nacionalismo. caracterización de Benito Juárez. Sí, era un hijo de la chingada. Sí, me hizo leer más cosas de Benito Juárez para mirar. Para que mínimo estuviera justificado tus dibujos. Sí, a mí también me gustan mucho ciencias naturales porque a final de cuentas creo que sí influye mucho lo que es la forma en la que te dan las clases. O sea, incluso todavía en la licenciatura, uno a pesar de que está en la carrera que supuestamente le gusta, todavía te pueden desanimar muy cañón tus profesores. Yo sí me acuerdo que lamentablemente sí tuve una educación primaria, menos a nivel de ciencias, no muy grata, porque sí había cosas que yo decía, ay, como que no me gusta. Entonces, como que hace que uno vaya perdiendo esta curiosidad, como es agrario, como va perdiendo la curiosidad sobre lo que son los animales, cómo funciona esto, cómo funciona lo otro. Entonces, yo creo que asumimos muchas cosas al final de cuentas, creemos que entendemos cómo funciona. Sí, parte de todo lo que sería la educación biológica, al menos yo creo que de manera correcta, sí nos ayudarían a entender muchas formas de cómo funciona la actualidad, cómo funcionan ciertos procesos, o no sé, generalmente te ayuda mucho a mantener la cabeza ocupada y eso se te hace más factible cuando te cuentan ciertas cosas. Por ejemplo, sí me acuerdo yo que todavía, pues yo estuve en una escuela que pues era básicamente religiosa, entonces no manches, los temas de biología evolutiva, que es cuando te medio ponen quién es Charles Darwin, que te encargan tu biografía de Lamarck y la de Darwin. Tú estás escribiendo las diferencias de cómo eran las teorías de Darwin y de Lamarck, pero en esencia no había mucha diferencia. Entonces dices, bueno, y Sí, los es maestros que tampoco ellos, lo entienden, tampoco te lo explican. ajá, Al final de cuentas son temas tabú. La verdad es que lo que es la biología contiene muchos temas tabú. Entonces creo que es parte de lo que ha hecho que la ciencia biológica sea más complicada de entender en la actualidad, porque, a ver, seamos sinceros, aquí entrando en un tema otra vez más polémico, como Sagrario dijo lo del aborto, yo voy a decir que la religión sí influye mucho en lo que es la educación, porque no nos permite a veces deshacernos de ciertas ideologías, ciertos pensamientos que nos permiten entender mejor las cosas. Por ejemplo, literal, biología evolutiva, pues va en contra de muchos conceptos que son religiosos y que su correcto estudio te permite pues hacerla entender mejor la biología, a literal apasionarte. Yo no me apasioné de biología hasta que no entré al área de la evolución, que es cuando dices por qué son las cosas de esta manera y no de otra. Entonces te empiezas como, la verdad es que sí, la parte de evolución, la parte de la biología, sí te empieza a enamorar una vez que ya lo ves de manera más clara, ¿no? Y te explica y te permite entender lo que básicamente cómo funcionan pues las sociedades, de cierta manera tiene pues somos entes biológicos, entonces la forma en la que nos comportamos pues está ligada en cuestiones biológicas evolutivas, que pues sí, yo en su momento en estudiar ciencia en México yo no lo pensaba, porque sí, incluso mi familia estaba muy ligada a esta onda de que pues te vas a morir de hambre, porque pues, ¿qué vas a hacer si estudiando ciencia aquí en México? Y creo que todavía está muy arraigado, ¿no? Como que muchos de nuestros compañeros todavía son como de, si tienes la oportunidad de irte al extranjero, vete. Y aquí hay muchos lugares es como que para sí, hacer si tienen la ciencia. oportunidad. Sí, o sea, si tienes un papá muy rico que te puede mantener todavía 5 años, vete. Sí, no, es que también como dices, al no ser una profesión que fácilmente asociemos a un trabajo o que conozcamos muchos científicos o muchos biólogos que sí trabajan en lo que estudiaron, tendemos supongo que los papás tienden como a
no dejar o a tratar de disuadir a sus hijos, pues en realidad por el miedo, ¿no? En tratar de protegerlos de que no sean desempleados. Claro. Y creo que ahora sí se ha aumentado más la matrícula para estas áreas de estudio, sobre todo en lo que los chilangos llaman provincia, o sea, el país de México, El resto del país, la mayoría del o sea, territorio. todo el país donde vivimos la mayoría de la gente. Porque antes pues no había tanta carrera en otros estados, y por lo mismo la verdad es que sí estaba un poco monopolizada la carrera por estudiantes que eran hijos de académicos o hijos de personas que sí podían decirles como, ok, estudia eso, probablemente no vas a tener trabajo, pero no importa porque tenemos dinero, ¿no? Te vamos a mandar a otro lado. Pero ahora, al estar más hacia otros lados y con esta fuerza de intentar descentralizar la ciencia, que va poco a poco, sí ha invitado a que la gente se involucre más y que conozcamos también más a las habilidades de trabajo de un biólogo en México. Pero sí, como dices, tiene mucho que ver el hecho de que nos lo enseñaron mal, Sí. si no es que a todos en la primaria, en la educación básica. secundaria. Sí, o sea, Y sí tiene que ver mucho con la religión, no tanto, porque muchas veces pensamos, no, pues es que es porque somos un país pobre o algo así. En Estados Unidos, que es un país pues con más ingresos, sucede lo mismo con los temas de evolución, y tiene que ver con la religión, porque en Estados Unidos puede ser un país, bueno, ya no, pero todavía cuando nosotros estábamos hace más 4 años, jóvenes, la neta. sí se percibía a Estados Unidos como un país más diverso, ¿no? O sea, podía aceptar más, que haya más culturas, más religiones, idiomas, esto, pero algo que sí no aceptan casi para nada, yo creo que está incluso de una forma más intensa que en México, es que no se crea en Dios, que no se tenga, o que se tenga una opinión neutral, que no quieras meter a Dios en tu discurso de vida diaria. Sí. Entonces, en Estados Unidos es muy fuerte la lucha en la educación pública por enseñar evolución. Y pues tú dirías, pues no manches, o sea, es un país que tiene mejores posibilidades, y no, o sea, son muy permisivos en que los profesores digan, yo no quiero yo no quiero enseñar evolución porque yo no creo en Yo no eso. creo en eso. Y, y tienen derecho, y los niños tienen derecho a no ir y no tomar esas clases. Y Porque yo hasta creo que se en les México avisa, ¿no? pronto A las podría familias. ser eso otra vez. Ajá, y incluso hay asociaciones religiosas con muchísimo dinero, muchísimo dinero ¿El Vaticano? para, no, gringas, Ah, de hecho que la mayoría son cristianas o de otras religiones, no, fíjate que católicas creo que casi no, que meten mucho dinero a campañas para financiar la carrera científica de estudiantes, pero con una perspectiva religiosa. Y sí. luego puedes encontrar muchas revistas pseudocientíficas, son religiosas, donde hablan sobre algún proceso bioquímico, algo de divulgación. Tiene ahí, sutilmente o no tanto, una perspectiva religiosa de cómo Dios hizo este gen o cosas así, ¿no? Ah, es clásica, ¿no? Que dicen Que, empiezan a meter la idea de como de que Dios inventó la evolución, pero meten a Dios atrás. ajá, Que Dios hizo ajá. que esta molécula quedara perfectamente con esta otra enzima, porque es un gran Uh-huh, uh-huh, diseñador, es un gran pensador. Entonces uh-huh, sí, como que meten mucho la idea o sea, literal, o sea, religionizan la ciencia. uh-huh. Sí, y no tiene nada de malo que un científico Sea religioso. tenga creencias religiosas o no, ni estamos, bueno, creo que ni tú ni yo estamos como en contra de que exista la religión. El problema es que le den tanto poder a la religión para ocultar cosas o detener el avance de cosas que son necesarias, que no tienen nada que ver, ¿no?, con la religión, y como toda la parte científica, y además pues sí mentaliza o modifica la forma de pensar de la gente a hacer todo como con un trasfondo moralista, con un trasfondo de miedo, o pues sí, de estar limitando la libertad a conocer o a saber
ciertas cosas. Por ejemplo, desde un punto de Y vista ahí se puso esto filosófico, muy, muy político y sí, muy muy, cabrón, muy intenso. pero está bien. Ya no nos va a Bueno, ver nuestra familia, sí, desde un punto de vista filosófico, las únicas personas. la gente se ha de preguntar por qué se suele, pues, cuestionar, por qué luego se contraponen los puntos de vista científico y religioso. Pues, es un poco por esto que comentas, Agrario. A final de cuentas, el punto de vista científico tiende a contestar preguntas, a llegar a una respuesta. En cambio, la religión, pues la religión a final de cuentas va ligada a un asunto de fe, que es de creer sin evidencias. O sea, después, tienes que creer sin haber visto a las cosas. Y por lo regularmente las respuestas a las que da la religión tienden a ser porque así se quiso por X o Y o, X, o Z Dios. Entonces, por eso se pelea mucho en la ciencia. Ambos no se pelean como tal, pero las ideologías de ambas partes no son compatibles. Y un poco en el aspecto desde el punto de vista mexicano, creo que a lo mejor la religión se ha vuelto parte tanto de nuestra vida como cotidiana, que a lo mejor no influye tanto como en Estados Unidos, como dice Agrario, que no se hacen asociaciones tan poderosas para derrumbar los libros de ciencias, sino que más bien la forma en la que se enseña la ciencia no es la apropiada, porque al final de cuentas la ciencia es como para cuestionar, es estar preguntándose por qué, cómo funciona, por qué se hizo así, y la forma en la que el pensamiento religioso se ciñó tanto en la sociedad mexicana, creo que nos impide a hacer las preguntas apropiadas o nos impide a transmitirlo el conocimiento de manera adecuada, porque al final de cuentas un poco el pensamiento religioso va asociado a un conformismo, ¿no? Las cosas son así porque sí. Entonces no Ajá, contestamos es como más allá. la respuesta fácil, ¿no? Exacto. Entonces creo que ese es el problema de cómo se percibe la ciencia a nivel, a menos a nivel académico, desde el punto de vista de enseñanza de primaria y secundaria. Porque sí, ya empiezas a entrar, cuando te adentras, cuando empiezas a entrar ya más adelante en la escuela, en la que es en la ciencia, y se entiende, ¿no? O sea, la verdad sí entiendo que al señor aquí que está vendiendo tamales y que apenas le sale para su día, le vale tres pitos lo que es cómo funciona el gen tal en una ruta metabólica, ¿no? En general creo que a todo el mundo le vale cómo funciona un gen en una La ruta verdad que sí. metabólica. Este, y sí, por eso se entiende, y creo que en el aspecto social, por eso no se apoya tanto a la ciencia, porque todavía no vemos como las perspectivas de a qué punto pueden llegar o cuál es los beneficios más próximos que puedo percibir yo de estar apoyando a la ciencia. Y creo que siempre dejamos o ignoramos el conocimiento, la forma en la que el conocimiento nos abre la cabeza, nos permite cuestionar, porque siento que desde el punto de vista científico, el estar preguntando, el estarnos por qué o cómo, que es el verdadero fin de la ciencia, es estar preguntando, creo que nos permite mucho avanzar como sociedad, ¿no? Desde un punto de vista, por ejemplo, si llega un cierto hombre político que te dice, voy a mejorar la economía, entonces tú nada más votas por él porque tiene que mejorar la economía, pero nunca te dijo cómo o por qué la va a mejorar. Entonces, creo que sí, el pensamiento de la ciencia, como una onda filosófica, como de cuestionamiento, como de obtención de conocimiento, te permite, de cierta manera, pues sí mejorar, ¿no? Que son muchos aspectos de tu vida, y como que el conformismo, todo este tipo de cuestiones que están arraigadas mucho en la sociedad mexicana, pues nos han impedido llegar a ese punto que nos ha hecho ver la ciencia como pues algo inútil a lo mejor en la vida cotidiana, o que por lo mismo la gente no la entiende en su totalidad, y pues se mantiene ese conocimiento de generación en generación. A final de cuentas, pues sí, la gente que empieza a conocer más sobre la ciencia, pues es la gente que está cerca de gente de ciencia, ¿no? Y somos un grupo muy, muy chico. Sí, Entonces, también, pues no, o sea, como dices, a lo mejor no es algo que le va a servir o a interesar tanto pues el público a la general. persona, al público en general, pero sí puede ser que te ayude a evitar en caer en cosas peligrosas, ¿no? Como ¿Sí? creer en algo en que en lugar de ir a un médico, ir con, no sé, con algún Brujo. curandero y que no nada más que no te ayude a resolver tu problema, sino que el verdadero problema es que te
provoque otro, ¿no? ¿no? Que ponga en peligro tu salud, no sé, con algún remedio que no tiene ninguna base o que puede tener pues muchos problemas, que a lo mejor le sirvió a alguien, pero a otra persona con otra enfermedad no solo no le va a servir, sino que le va a hacer daño. Sí, claro, Entonces, y este caso de coronavirus creo que fue como el escenario perfecto, que estoy casi seguro que todo el mundo le llegaron los remedios mágicos para curarte el coronavirus, pero muchos de esos eran, tómate agua y ponle poquito jabón y vas a ver que se te quita. Entonces tú divulgas que se te quitó, pero nunca tuviste coronavirus o a lo mejor ni pues el siquiera... mismo presidente de Estados Unidos, ¿no? Que Ah, sugirió sí, que a lo mejor estaría bien que se investigara más sobre comerse, tomar un desinfectante, ¿no? como aquí con el dióxido de cloro. Ajá, sí, o sea, no nada más se trata como de que sepas un montón de cosas que a lo mejor no te interesan, no te importan, sino pues que tengas la capacidad de decir esto sí no tiene ninguna base, podría hacerme daño, ¿no? Y sobre todo confiar en las personas que sí son los profesionistas de cada área. Sí, se volvió bien denso esta parte. Entonces ya pasamos a nuestro último tema que puede ser un poco más chistoso, Ahora vamos a entrar menos con intenso. la ficción mexicana. ¿Cómo se percibe la ficción en México? También, ¿cómo crees que la ficción percibe al mexicano? Pues yo creo que depende de, bueno, en general casi todos lo perciben como no sé, al macho que hace, como al luchador, no sé, a mí me viene a la mente todo lo del santo, que era como Ujú. un señor poderoso simplemente porque pues es grande, es señor, es Ajá. muy hombre, Y era poderoso. ajá, y era poderoso, o sea, nada más. Así que no se le La ve el verdad es pedo que al santo. no conozco tantas referencias que no vayan hacia ese punto, o ya más modernos quizás a alguien como muy barrio, a alguien como un cholo, incluso en la de Escuadrón Suicida, ¿no? Ah, el diablo. Ajá, que es como alguien peligroso. Muy cholo. Y la verdad es que sí es cierto. Sí, todos esos clichés sobre el mexicano peligroso sí son ciertos. Yo también, si veo uno así, yo también corro. Sí, es muy curioso por cómo se percibe la ficción. Volviendo a retomar el caso de Spiri González, tal vez no somos así, tal vez no somos el mexicano con sombrero y zarape, pero sí somos igual, así como bien, sí gritamos, sí andamos con las pistolas, o sea, el 15 de septiembre la gente andaba con pistolas en la calle, haciendo su... Y eso es como de, oye, no somos así, no nos mis representes. Entonces, sí, como que la ficción desde el punto de vista de cómo nos pone, como que medio fiesteros, medio vale madres, sí, creo que sí entra un poco dentro de la verdad. Es que somos, como decías, un país muy grande. O sea, Sí, sí hay mucha gente que es de esa forma, sí hay mucha gente que es de muchas formas, o sea, tenemos muchos tipos, pero pues los más llamativos pues son esos, la persona que es más escandalosa, que cumple esos estereotipos que diseminaron más los gringos, ¿no? sí, exacto, porque En los la gringos ficción. tienen abajo a Culiacán, bueno, perdón, Sinaloa, tienen Ciudad Juárez, tienen Monterrey, que son los que entran en este estereotipo. Perdón, gente de Uh-huh. Monterrey, Culiacán, Ciudad Juárez, Chihuahua. No creo que nadie de allá nos escuche. Sí, yo tampoco. Pero si vieras a la gente de Ciudad Disténlo. de México, o sea, no tiene nada Claro, que es ver. totalmente diferente. Uh-huh. Ajá, Igual también la gente de Ciudad de México tiene un estereotipo muy hacia la Ciudad de México, ¿no? sí. Hacia el, la persona barrio de Ciudad de México, la persona godín de Ciudad de México, la persona ejecutiva de Ciudad de México, que es muy distinto a todas esas personas de Guanajuato, de Oaxaca, de Yucatán. Son muy distintos, pero en general creo que la esencia que le ponen de que es alguien como muy, no sé, muy extrovertido, a fiestero o de mecha corta, como dicen, Ujú, sí es fácil encontrarlo como en cualquier lugar del mundo. sí. Digo, de México, y podrían ser buenas características para un personaje de ficción Sí, mexicano. y creo que incluso nosotros mismos lo reforzamos, ¿no? Porque
las poquitas cosas que se hacen mexicanas, o sea, las poquitas películas o series mexicanas, dicen, pues, ¿cómo nos conocen? Pues así. Entonces, como el típico mariachi con pistolas que le pega a su esposa, pues así vamos a hacer una película y así hacen el mismo personaje y lo siguen manteniendo. Sí, también ahí, ya creo que ahora con todo lo que existe como de intentar, ¿cómo se llama? La corrección política, se intenta un poco atenuar eso, ¿no? De sí engrandecer esas cosas positivas o bueno, no dañinas Ajá, y disminuir un poco la parte mala, ¿no? Que básicamente es el machismo. que es básicamente México. Ajá. Que es irónico Pero a pesar de que somos bien matriarcales. pues es que está como disfrazada, ¿no? ¿Sí crees? Pues sí, porque sí somos matriarcales en el hogar, muy en lo privado, pero públicamente no lo somos tanto. Y llega hasta cierto punto, ¿no? O sea, este poder que se le da, que tienen las mamás o las mujeres, está muy limitado. O sea, que sí se le permite mucho, está muy limitado. Así como que sí, grítale a tu esposo, sí, grítale a tus hijos, sí parte la madre para traer la comida a la casa, pero Los botes. ya cuando quieres superar en eso al hombre, pues ahí ya no lo dejan, ahí ya no la dejan. Ok, me late. Otra vez estamos llegando a partes muy Sí, que no oscuras, ¿no? deberíamos entrar, sobre todo en un segundo episodio. Entonces, retomando la parte de, pues, hablando de ficción y hablando de México, pues ya Sagrario mencionó al Santo. Es este personaje que, pues, básicamente los luchadores, pues, son una parte importante de la mitología mexicana. Se volvieron juguetes, los niños jugaban con su santo, su cavernario, con su Blue Demon y Bulldog. Hay canciones. ¿A ti sí te gustaba la lucha libre? ¿Sí la llegaste a ver? ¿Sí fuiste parte de...? Jamás, pero llegué a ver mucha lucha. ¿No? No, creo que no. Nunca vi como. Ah, Pero vi mucha lucha. Esa es mi referencia. Mi el de la referencia de la pulga. lucha es mucha lucha. Una caricatura muy chida. La Pulga, Ricochet, Ah, Polilla. yo sí la veía. Yo sí Híjolito. la veía de niña. Porque sí, mi primera infancia sí fue muy de barrio y sí se veía mucho ¿Tuviste más la de una lucha infancia? libre. Sí. Esa es la O respuesta. sea, Sí. mi infancia de mis primeros años de infancia, pues como hasta los 7 años, sí fue muy de barrio pesado, donde yo vivía y convivía eh, con mucho de esta cultura. Entonces sí veíamos la lucha libre todos los domingos, sí Sí, pues la teníamos pasé los domingos. pósters y monitos de luchadores. También mi familia vendíamos en tianguis y vendíamos luchadores, de esos que tienen como la rebaba que te corta los dedos. Ajá, que solamente es un monito en una sola posición, Solo pero es un tiene monito diferentes así, colores. ajá, de esos Yo, mi, vendíamos, entonces teníamos algunos para jugar. mi director de secundaria, él en sus tiempos jóvenes era luchador y puso su escuela de luchas. No sé qué tanta legalidad le da mis estudios de secundaria, pero sí, era muy curioso porque sí tenía su gimnasio para las Dio luchas. clases el máscara. El máscara azul. Sí, luego también, yo también tuve esos muñequitos. Sí me gustaban mucho, porque me acuerdo muy bien, estaba yo pequeño, tenía unos 4 o 5 años, me los quitó una maestra porque los saqué en la escuela, los saqué en clases. Creo que en la clase de ciencias naturales, porque estaba muy aburrida. Este, entonces me los quitó, y que sea, yo creo que como al mes, los vi, los mismos monitos, en la tienda de la escuela. Y ¿En serio? yo como niño chiquito, como, hija de tu puta madre. Y mi inteligencia de niño chiquito fue, voy a recuperar mis juguetes. Sé cómo voy a hacerlo sin la ayuda de mis padres, porque se van a enterar que estaba jugando yo en horas de clase. ¿Qué haría una persona inteligente? ¿A cuánto me los da? Entonces volví a comprar mis juguetes, mis dos Más luchadores, caros de lo que más caros de costaban. lo que probablemente los había consumido en su momento. Probablemente ese día ni siquiera desayuné, porque era lo que me habían mandado para comprar mi lonche. Sí, pero sí me gustaban mucho los luchadorcitos. Sí, tuve varios rings de lucha. Tuve varios personajitos estos de lucha que tú dices que cortaban si no los usabas bien. Y pues sí, en general mucha lucha, pero pues ya mucha lucha ya estaba súper contaminada de la ideología Sí, gringa de cómo ves a los luchadores. con la pulga. La pulga, frijolito.
El Juanito era Pero grande. no hay, en esa época creo que hubo muchas películas gracias a lo del santo, El cabrón grande. de que entrarían, no sé si así como estrictamente entrarían en la ciencia ficción, ¿no? En películas de ciencia Pues sí, ficción. pues eran contra Ciencia las ficción, momias. fantasía, Ajá. contra vampiros, contra, o sea, con un presupuesto como que creo que muy poquito, no sé, pero le apostaron mucho, ¿no? Hay muchísimas películas de esa época, y no nada más del santo, también de otros que tenían que ver con vampiros y Blue Demon. monstruos raros, pero, y ya después como que hubo una Sí, disminución pues de... desaparecieron a final de cuentas, pero esas del Santo, pues todo el mundo ubica al Santo. Ya ves que estaba una caricatura en la Cartoon Network del Santo, que hacían como unos 15 minutos de capítulo. Y era el Santo en una aventura, pero sí era contra las momias de no sé quién, contra no sé qué. Pero pues sí, a final de cuentas, o sea, es el 2020 y seguimos hablando de películas del Santo. Pues sí Este, se volvió una gran referencia de la ficción que mexicana. era creada en México, ajá, Pues es en que eran los México. superhéroes Pero mexicanos. también había, o sea, la ficción pues viene desde épocas prehispánicas, ¿no? O sea, toda esta mitología, Ujú. finalmente, pues son seres que creo yo que no existieron, Sí, pero estaban dentro del imaginario de todo el mundo y muchos aún siguen, digo, ya presentes. no pensamos como que sí exista la serpiente emplumada, tanto, pero sí, las abuelas sí seguían hablando como, por ejemplo, de criaturas como los nahuales, ¿cómo se llaman? Chaneques o cheneques. Chaneques. Eh, Los alebrijes. y, los alebrijes. Ajá, pero esos no sé, creo que eso fue un poco más moderno, ¿no? ¿Lo dices por la novela Alebrijes y No, Rebujos? no. Porque también está Es que, Serafín y no es tan moderno los serafines. es que no sé. Según yo, creo que alguna vez leí, pero no sé si es un recuerdo falso. Ajá. Tengo muchos recuerdos falsos de Estos no son recuerdos, son que, hechos. que los que los alebrijes, o sea, no es algo como prehispánico, Ajá. sino como fue una creación más o menos moderna de artistas mexicanos, pero Para Coco y digamos Caligula. ya no tan acá, pero sí ya del siglo, al menos del siglo XIX. Sí, Digo, no, muchas del siglo cosas, XX. pues igual y sí, pues, muchas de esas temáticas, pues para empezar, la ficción clásica mexicana, una que a mí me encanta es esta onda de que pobre pero honrado, todas estas historias ficticias de que el pobre va a sobrevivir sobre el rico y poderoso, que se crearon a partir de la época de los 1900, que pues México le estaba yendo de la chingada. Entonces sí, lo más seguro es que crearon todo ese tipo de materiales y contenido que les permitía mantener a la gente pues entretenida, distraída, Animada animada, exacto, como de no de ser manches, pobre. Pedro Infante está pasando lo mismo que yo. Entonces yo pensaría que si los alebrijes igual y sí tienen esta raíz, o a lo mejor se descubrieron que existían en estas culturas y Sí, o sea, tiene los obviamente mucha revivieron. influencia de la mitología prehispánica, pero el alebrijen sí, me parece que sí es más. Lo voy a buscar. Probablemente sí sea un recuerdo A mí, falso. a mí lo que me gusta es que no imaginamos monstruos. No, por ejemplo, en el sentido en el que no podemos imaginar algo completamente nuevo, sino que el alebrije es muy similar a la mitología griega, ¿no? Es como este perro con piernas de toro, pero con alas de águila. Como que nos cuesta mucho darle como alguna a características muy nuevas o no pensamos atributos Ah, nuevos, claro. como que nada más hacemos una combinación. Y se me hace muy curioso De porque, pues, animales. ajá, es algo que ocurrió en este punto en estas culturas mexicanas, ocurrió en esos tiempos, en Roma, en Grecia, toda esa zona, que pues sí, creas animales, estos entes, a través de cosas que conoces. Por ejemplo, la gente que dice que Chupacabras en realidad es un alien, porque lo vieron y se parece a un alien. Yo busqué de chupacabras. Al parecer, sí hubo de estos grupos que intentan Explicarlo. ahondar en los misterios de la cultura popular, Ajá. pero grupos serios, ¿no? O sea, que sí quieren saber más y mandaban a No los de la hacer, UNAM.
mandaban a hacer estudios de los cadáveres de los Ah, animales que según había atacado el chupacabras. Y eso no sucedió nada más en México. De hecho, creo que empezó en el Caribe. Creo que empezó en Puerto Rico, en varios lugares de Sudamérica. Y, y llegó a México, no sé si sucedió al mismo tiempo, pero gracias a que las noticias empezaban como a poner estos casos, ya de repente también se estaban dando en México. ajá. Entonces mandaban a analizar como dónde estaban las mordeduras de los animales que encontraban muertos. Y pues descubrieron que pues no, al parecer el chupacabras real, o sea, de la gente que sí tenía ahí a sus animales y que sí los habían visto nada más corriendo, ya yéndose, eran perros, ¿cómo se llaman? Perros ferales o coyotes, y se les daba como estas características súper raras de que no, pero es que está todo, tiene como escamas, tiene como unos picos y descubrieron que estos animales sí pudieron haberlos visto diferentes porque eran animales que tenían sarna. Encontraron también Mm, ahí rastros de sarna. rastros de los animales, o sea, como pelo que se quedó ahí y estaban infectados. Entonces eran coyotes o perros que estaban tan enfermos que ya se les había caído el pelo, tenían nada más mechones, tenían costras, entonces sí se veían bastante feos. Ajá. Pues no lo asociabas a un perrito normal, sí se veían como que ya pudiera ser otra criatura, y a partir de ahí se creó este mito de que era como algo alienígena, ¿no? Como Mitológico, ajá, extraño. algo muy extraño. Y pues sí coinciden, así como ya viendo fotos de estos animales enfermos, y se parecen un poco a los dibujos que hacían las personas que habían visto al chupacabras. También Está chistoso. suena como que quieres justificar tu miedo al chupacabras. No, no existe, es Pero un porque perro con no, sarna. ¿verdad que no existe? Ahí hay pelo, Yo sí obviamente le se le tenía, es que, cayó. y yo sí le tenía miedo al chupacabras cuando era Sí, todo el niña. mundo. O sea, a pesar de que tú no eras una cabra. Es que yo iba al kinder rural. Ah, sí, no, sí, de ninguna vez te confundía. Te ríes y piensa que es una cabra y ¡zas! Sale del montón de pastizal. Es que pues también siempre ya que empieza un animal a atacar en México las zonas rurales, se empieza a transformar y en algún punto este animal mítico empieza a atacar también a niños. Siempre todo termina en que no, y también se roba a los niños. Incluso Mm, en algunas comunidades tienen como esta idea de que algunos lagartijas que están como espinudas, ajá. eh, o que en realidad pues no hacen nada, o sea, no tienen veneno, no te van a dañar con su mordida, rara vez van a acercarse a ti, pero muchas comunidades tienen la creencia de que estos animales llegan y muerden a los bebés o muerden a las mamás que están lactando y hace que ya no tengan leche. Entonces los ven y los matan luego, esos animales. Sí tenemos Es las así como que peores no tiene ningún creencias. sentido. Es como un animal que menos te podría hacer algún daño. Pero no puedes pedir sentido. A veces se ponen un listón las embarazadas porque la luna no sé qué acción vaya a tener sobre el bebé. La luna está allá en su pedo. No le interesa a tu bebé. Sí, pues Ajá, entonces todo sí, esto pues sí forma parte dentro de la ficción que sí se vuelve muy intensa en ciertas zonas del país, ¿no? O sea, es algo que se imaginó, es algo que se empezó a deformar en la forma en que lo contaban y ya se convierte a veces hasta pues en criaturas muy características del imaginario ficticio de México. mexicano. Sí, pues por Ujú, ejemplo, como el hecho que todo el mundo se atribuye a La Llorona. La Llorona es de Michoacán, es de ujú, Guanajuato, es de Ciudad de ujú, México. ujú. Sí, como que se vuelven característicos estas historias, ¿no? Los monjes los monjes y las monjas de ciertos conventos que también son parte de las leyendas, que a final de cuentas, pues la mayoría de la gente se las atribuye a su zona. Sí, Las está brujas. las brujas que tienen influencia en muchos niveles socioeconómicos de México. Entonces, sí, está muy curioso cómo la ficción ha llegado al punto mexicano. Desde los famosos libros vaqueros también, o sea, son parte de la ficción mexicana, que pues tenían estos personajes vaqueros clásicos de la revolución, de las guerras,
y la ficción mexicana ha llegado a muchos puntos, ¿no? O sea, no se quedó solamente en leyendas, sino que sí se ha ido adaptando a los años, ¿no? Pues hay cómics mexicanos, ha habido películas, como dijiste tú, están las del Santo y todos esos personajes, que son clásicos de la ciencia ficción, de la fantasía mexicana. Porque México tiene esta característica muy bonita que a mí me gusta, que no se encasilla en un género. Por ejemplo, tú podrías poner a Superman peleando contra una bruja y si dices, ay, como que está medio raro esta película. Pero el Santo lo pones contra las momias de Guanajuato y contra un vampiro y lo puedes poner también contra personajes de ciencia ficción y como que no te importa, tú lo sigues viendo. Tiene mucho sentido. Tiene todo el sentido del mundo que este luchador esté combatiendo momias de Guanajuato. Sí se vuelve como muy curioso que yo siento que el mexicano tiene esta facilidad de mezclar cosas, de moverse entre los géneros de la ficción. Sí, a lo mejor no abunda tanto, no lo explotamos tanto, en el sentido en el que no se prestan los recursos para promover. Por ejemplo, pues las películas mexicanas, pues la mayoría siempre terminan siendo las mismas, ¿no? Las mismas ideas, las de niños o las de adolescentes, pues siempre son las mismas. Pero sí ha habido contenido mexicano que está muy interesante, que está muy curioso, que explotan la verdadera mitología mexicana. Por ejemplo, pues los luchadores, volvemos a ellos, eran los superhéroes de México. Fueron desapareciendo. Yo pensaría que desaparecieron, la verdad yo sí le atribuyo un poco a que la cultura pop empezó a desbordarse aquí en México, la cultura gringa, la cultura europea. Entonces dejamos a lo mejor de ver al Superman, de ver al Santo, porque empezó a llegar el Superman, el Hombre Araña, en la mayoría de los contenidos. Creo que ahorita ya se está volviendo a retomar. Yo vi que había nuevos cómics con los luchadores que todavía están, que siguen siendo leyendas porque vienen como de una familia de luchadores, como el que vi fue el de Tinieblas Junior, creo, y tiene su cómic, ya le hicieron un cómic. Ay, qué bonito. No lo he visto, pero parece que le metieron como mucha producción. Tinieblas, no sé si también vaya a luchar con momias y cheneques, pero se ve padre. Es el Tinieblas Junior contra la clase política. Estaría padre. Sí le comprarías. Sí, por ejemplo, DC tiene un superhéroe mexicano que se llama ingeniosamente el Azteca. Entonces su traje está todo hecho como si fuera un personaje azteca, ¿no? Su penacho, su taparrabitos. Es un azteca, pero al parecer es súper poderoso. Personajes mexicanos, irónicamente Calimán. Calimán era una radionovela para la gente que nos escucha, que no sabe ni qué es radio ni qué es novela. Eran unos capítulos que se hacían por medio del radio, se producían, se escribía un capítulo y se leía con las y se actuaban. Se actuaban porque estaba Calimán. Entonces había su personaje, un actor que hacía la voz de Calimán. Él era principalmente, salía en la mayoría de los episodios, creo que se estrenó en los 60s y después se hicieron cómics y se hicieron libros a partir de la radionovela. La gente se reunía a leer Calimán, mi papá le encantaba Calimán. Eran demasiado la influencia, y de hecho el personaje ni siquiera es mexicano, era egipcio. Según esto estaba influenciado por la cultura egipcia y tenía su compañero, su Robin, que se llamaba Solín. Sí tenían toda esta idea de cómo eran los personajes. Lo más lo más curioso es que ni siquiera estaba arraigado a la cultura mexicana, pero pues es un invento mexicano este personaje que también sí llegó a llegar a transmitirse en Colombia, en Bolivia, en muchas partes de Latinoamérica. Y pues sí, pues, era un superhéroe, tenía habilidades psíquicas, creo que se podía comunicar a través de como que se salía de su cuerpo y se metía a cuerpos de otras personas. Tenía muchas habilidades, era un superhéroe como acá, hecho y derecho. Y pues ahorita creo que se empezó a darle como representación en los cómics al latino o al mexicano. Alguno que otro empezaron a decir, a sacar su superhéroe. ¿Qué tal que Batman es latino? Y entonces hacen sus cómics de Batman latino. Pues si sacaran el de Batman Ninja, debería haber Batman Cholo. Azteca. Sí, Azteca. Era lo que estaba pensando. Vas a valer verga. Batman narcotraficante. Batman capo. Sí lo vería. Entonces, pues sí, la ficción mexicana sí es muy rica, es muy provechosa, sí falta explotarla.
Ujú. Entonces aquí, al igual que la ciencia, la ficción mexicana y la ciencia son partes de nuestra cultura que son muy ricas, que son muy provechosas, pero no las explotamos lo suficiente. En esencia, México es un país megadiverso. México tiene Chile, tiene mucho Chile para hacer ciencia y para hacer ficción. Y Pero los pues sobre todo, cacahuates no son de la India. Vamos a estar subiendo nuestro podcast cada semana. Ya lo decidimos que sí lo vamos a seguir si se haciendo. puede, Hasta que creo que cada semana tendremos un suscriptor menos, entonces por lo menos tendremos cero. 18 capítulos. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Entonces, Aurelio, ya me puedes empezar a contar de tus opiniones sobre el aborto. Dijiste que tenías algo muy importante para poder Sí, conciliar ambas visiones. vamos a tomar otra sede de, Claro.